Al pensar en el mundo del narcotráfico, es casi imposible no traer a la mente el nombre de El Chapo. Pero, ¿cuánto sabe realmente acerca de esta figura infame? Aunque mundialmente se le conoce como El Chapo, es vital destacar su verdadera identidad. Su nombre completo es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Nacido en La Tuna, un pequeño poblado de Sinaloa, México, este nombre, con el tiempo, resonaría no solo en las zonas rurales de México, sino también en las principales capitales del mundo. Pero antes de que la figura de El Chapo se convirtiera en leyenda, había un niño con sueños, ambiciones y una vida llena de retos. El nombre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera es fundamental para entender la historia detrás del mito. Un hombre cuyo apodo El Chapo eclipsaría su verdadero nombre en los anales de la historia criminal. Pero, ¿cómo inició El Chapo en el mundo del narcotráfico? Vamos a adentrarnos en este punto a continuación. Adentrándonos más en la historia de El Chapo, nos encontramos con sus humildes orígenes. Contrario a lo que muchos podrían pensar, El Chapo no tuvo una infancia llena de lujos ni comodidades. De hecho, su realidad fue bastante diferente. Nació y creció en una familia humilde en La Tuna, un pequeño y remoto pueblo situado en el corazón del estado de Sinaloa, México. Este entorno, marcado por la escasez y las limitadas oportunidades, fue el telón de fondo que vio los primeros pasos de El Chapo. Aquí, entre montañas y tierras áridas, Joaquín Guzmán, el futuro El Chapo, aprendió las duras lecciones de la vida rural y los desafíos que ésta presentaba. Y es en este escenario donde El Chapo daría sus primeros pasos hacia el oscuro mundo del narcotráfico. Mientras El Chapo crecía en la ruralidad de Sinaloa, también surgían las semillas de su destino en el narcotráfico. Es difícil imaginar que este hombre, que eventualmente se convertiría en el líder del cártel más poderoso del mundo, comenzó sus actividades en el mundo del crimen de una manera tan rudimentaria. Se dice que El Chapo, en sus años mozos, inició su carrera en el narcotráfico de una forma bastante simple pero efectiva. Junto a sus primos cultivaba y vendía marihuana, un negocio que, aunque pequeño al principio, establecería las bases para lo que vendría después. En este paisaje rural entre familiares y plantaciones, el Chapo aprendió los entresijos y las dinámicas de un mercado ilícito que pronto lo catapultaría a niveles inimaginables. Pero lo que comenzó como un pequeño negocio familiar pronto se transformaría. El Chapo estaba a punto de escalar en el mundo del narcotráfico. La historia de El Chapo está repleta de momentos que parecen sacados de una película, y uno de los más icónicos ocurrió en el año 2001. A pesar de encontrarse en Puente Grande, una de las prisiones de máxima seguridad en México, El Chapo demostró que no había jaula que pudiera contenerlo. Según las historias y los informes, El Chapo, con la ayuda de algunos cómplices internos, logró escapar de esta fortaleza carcelaria de una manera casi inverosímil. Se dice que se ocultó en un carrito de lavandería, pasando desapercibido entre las montañas de ropa sucia y evadiendo la atenta mirada de los guardias. Esta hazaña no solo cimentó la reputación de El Chapo como un maestro de la evasión, sino que también dejó en evidencia las fallas y corrupciones del sistema penitenciario. Y mientras el mundo se quedaba atónito ante esta audaz escapada, El Chapo continuaba escribiendo su legendaria historia en el mundo del narcotráfico. Uno de los regalos más distintivos en la carrera criminal de El Chapo fue su ingeniosa y audaz utilización de túneles. Estos no solo eran simples pasadizos bajo tierra. Para El Chapo se convirtieron en una herramienta esencial, tanto para el tráfico de drogas como para sus espectaculares escapes. Los túneles permitieron a El Chapo mover grandes cantidades de drogas por debajo de la frontera entre México y Estados Unidos, eludiendo con astucia las medidas de seguridad. Pero lo que realmente cimentó su reputación en cuanto a la utilización de estos pasadizos fue su asombroso escape de prisión.
No contento con escapar una vez, el Chapo volvió a burlar al sistema. En esta ocasión, desde el interior de su celda en la prisión de máxima seguridad de Altiplano, un túnel de más de 1 kilómetro de longitud fue excavado y directamente hacia él. Este impresionante acto no solo demostró la determinación y recursos de El Chapo, sino también el grado de influencia y poder que ejercía, incluso desde detrás de las rejas. La influencia de El Chapo no se limitó solo al oscuro mundo del narcotráfico. Su poder y capacidad para mover hilos llegaron a tal grado que incluso los medios más reconocidos del mundo no pudieron ignorarlo. En 2009, una publicación sorprendió a muchos. La prestigiosa revista Forbes, conocida por destacar a los magnates y líderes empresariales más prominentes, incluyó a El Chapo en su lista de las personas más poderosas del mundo. El lugar, el puesto 41, un narcotraficante al lado de presidentes, empresarios y líderes de opinión. Esta inclusión no solo destacó la magnitud del imperio criminal de El Chapo, sino también la complejidad y entrelazamiento entre el narcotráfico y las estructuras de poder globales. Para muchos, fue un recordatorio contundente de cómo El Chapo había trascendido las fronteras no solo geográficas, sino también de influencia y reconocimiento. Más allá de las noticias y los titulares, la vida de El Chapo ha capturado la imaginación de creadores y espectadores de todo el mundo. Tal es el fascinante y a veces aterrador relato de su vida que ha sido adaptado a la pantalla chica en diversas ocasiones. Sin embargo, una producción ha destacado sobre los demás, llevando a El Chapo a los hogares de millones de personas a nivel global. Hablamos de la serie El Chapo, producida por Netflix. Esta serie, aclamada tanto por la crítica como por el público, sumerge a los espectadores en el intrincado mundo del narcotráfico, con El Chapo en el centro del drama. Más que simple entretenimiento, estas representaciones reflejan la complejidad de un hombre y un mundo que, aunque a menudo oscuro, ha dejado una marca indeleble en la historia contemporánea. Mientras El Chapo tejía su legado en México, al norte en Estados Unidos, sus actividades eran estrechamente vigiladas. La justicia estadounidense había estado tras él por mucho tiempo, y en un movimiento que parecía sacado de una obra maestra de la sincronización, se produjo un giro decisivo en la saga de El Chapo. En 2017, en un momento cargado de simbolismo político, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos. Y como si el destino jugara sus cartas, esto ocurrió justo un día antes de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente. Este acto no solo reafirmó el deseo de ambos países de poner fin al reinado de El Chapo, sino que también destacó las complejas relaciones y tensiones entre México y Estados Unidos. La extradición de El Chapo marcaría el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de juicios, revelaciones y el desmantelamiento final de su imperio. Las calles de Nueva York han sido testigo de muchos eventos históricos, pero pocos tan esperados como el juicio de El Chapo. La ciudad que nunca duerme se encontró a sí misma en vilo mientras el destino de uno de los narcotraficantes más notorios del mundo pendía de la balanza de la justicia. Este juicio, llevado a cabo en 2019, no fue solo uno más. Fue uno de los más seguidos y mediáticos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Durante meses, testigos, pruebas y argumentos desfilaron por la corte, revelando la magnitud y alcance de las operaciones de El Chapo. Y luego de un proceso tenso y extenso, el veredicto resonó con fuerza: culpable. El Chapo fue declarado responsable de una serie de cargos relacionados con el narcotráfico, siendo finalmente condenado a cadena perpetua. Así, en la ciudad de los rascacielos, el imperio de El Chapo encontró su desenlace judicial. Detrás de la figura temida y poderosa de El Chapo, existía una faceta menos conocida, pero igualmente compleja: su vida familiar. En el tumultuoso mundo del narcotráfico, El Chapo encontró momentos para formar una familia.
A lo largo de su vida, el Chapo se casó en varias ocasiones y de estas uniones nacieron varios hijos. La familia Guzmán, sin embargo, no ha estado exenta del ojo público ni de la sombra del narcotráfico. Algunos de sus hijos, siguiendo los pasos de su padre, se han visto involucrados en el mundo del narcotráfico, enfrentando sus propios desafíos y controversias. Esta dinámica familiar, enredada en lealtades, negocios y conflictos, refleja la complejidad y dualidad de El Chapo como figura, un capo y al mismo tiempo un padre.